Críticas y conclusiones. ¿Qué puede ser más denotativo de la muerte que un arma de fuego? ¿Para qué es un arma de fuego sino para matar? Ya sea a un ser vivo, a un animalito o a un ser humano, o herirlo o lastimarlo. Esa es la función de las armas de fuego. Entonces, dicho eso, cuando los estadounidenses, o más bien cierto sector de los estadounidenses, reivindican su derecho a la segunda enmienda, lo que en realidad están reivindicando es su derecho a asesinar y también su prerrogativa a desconfiar de los seres humanos y considerarlos por sistema malvados, es decir, desconfiar de los seres humanos y en base a dicha desconfianza reivindicar la necesidad de poseer armas de fuego porque ese hecho metafísico que es la maldad de los seres humanos justifica, de acuerdo con esta lógica, el portar un arma de fuego para defensa personal. Entonces, si nos damos cuenta, la segunda enmienda consagrada en la Constitución estadounidense, la existencia de esa ley, desde mi punto de vista, es una ley barbárica, anticivilizatoria, la seña y símbolo de la barbarie de la sociedad estadounidense, de su cultura y de su mentalidad. Ahora, sin generalizar, quiero recalcar esto, sin que esto sea característico de todos y cada uno de los individuos, de los ciudadanos de Estados Unidos, porque evidentemente hay gente que no es así. Y no solo no es así, sino que están en contra de esto, completamente en contra. Sin embargo, ya sea por el conformismo social, por la inercia, muchas veces muchas de esas personas no se manifiestan y aunque no están de acuerdo con esa ley, no lo expresan, ¿sí? Y a veces ni siquiera tienen el valor de exigir una reforma a la ley de armas de fuego, es decir, a la segunda enmienda de Estados Unidos, ¿sí? Aquí es importante decir que con respecto a esa ley se pueden hacer varias cosas, desde disolverla, derogarla por completo, desaparecerla o bien reformarla a través de leyes reglamentarias. Creo yo que en cuanto a las leyes reglamentarias, hay 3 leyes básicas que se están manejando aquí en Estados Unidos. Una es instituir la revisión universal de antecedentes, lo que le llaman ellos background checks, universal checks background o background checks, que es como la más leve, en mi opinión, la más liviana de esas leyes, porque lo único que hace es revisar los antecedentes psiquiátricos, probables antecedentes penales o criminales de quien va a comprar un arma de fuego. Así que es una ley muy poco efectiva, en mi opinión, porque se le puede escapar al sistema. O sea, tiene hoyos el sistema así como está pensado con esa ley, porque simplemente el perpetrador puede ser lo suficientemente listo, lo demasiado listo como para no ir al psiquiatra, no ir al psicólogo, como para salirse con la suya en caso de que cometa actos criminales, ¿no? Como ha sucedido con los grandes psicópatas. Así que esa primera ley reglamentaria me parece insuficiente a todas luces. Otra ley reglamentaria es aquella que modifica la edad en la que una persona en Estados Unidos, un ciudadano, puede comprar armas, ¿no? Y generalmente cuando se ha modificado esa parte o se ha instituido esa ley reglamentaria, se fija como edad mínima los 21 años. Yo no estoy de acuerdo, creo que deberían de fijarse los 25 años y de hecho estaba viendo que en Estados Unidos las compañías que se dedican a rentar automóviles no le permiten a una persona menor de 26 años comprar automóviles. ¿Por qué? Porque está visto, sobre todo si son varones, que los varones hasta antes de los 26 años suelen tener la testosterona muy alta, los adolescentes, la gente muy joven, sobre todo hombres. Esto de la testosterona ya es una aportación mía, pero por ahí va el argumento.
y en general hombres y mujeres son más descuidados y suele haber más accidentes y esto le sale caro a las aseguradoras, a las compañías de automóviles. Entonces, por esa razón está prohibido en Estados Unidos rentar autos si eres menor de 26 años. Pero qué ilógico, ¿no? Sin embargo, sí se le permite a un chico de 18 años adquirir un arma de guerra, un arma de asalto, un rifle AR-15. Entonces, creo yo, basados en esa misma lógica, es un sinsentido, por supuesto. Entonces, basados en esa misma lógica y extrapolando ese argumento que utilizan las compañías que rentan autos, debería, creo yo, modificarse la edad a los 25 años mínimo. Esa es una idea que yo ya tenía, me puse a pensar, ¿no? A analizar por mi cuenta y luego cuando encontré esta información de que las compañías que rentan autos no permiten rentar si no eres mayor de 26 años, dije, viene a confirmar, ¿no? Ya mi idea que yo tenía, ¿no? Entonces esa sería la tercera ley, la segunda ley reglamentaria. Y la otra ley reglamentaria de la que se está hablando es la prohibición por completo de las armas de asalto, de las armas de guerra y concretamente de los rifles R-15, que son rifles que se han utilizado con persistencia en varios de los más letales tiroteos escolares y de los tiroteos masivos. Entonces, digamos, eso sería en cuanto a la segunda enmienda como una manifestación jurídica de la barbarie desde mi perspectiva de cierto sector de la sociedad estadounidense que se aferra a una ley que ya es obsoleta, que ya no funciona, que solo es la manifestación de una cultura tanatoide, muy tanática, muy beligerante desde mi perspectiva. Es una crítica que yo le hago a la cultura estadounidense y esto se observa desde la cultura de masas que ellos tienen, que está llena de violencia en las películas, en los programas y que está normalizado por completo para varios niños, en los videojuegos, en las redes sociales ahora con el bullying y el acoso escolar y no solo escolar, también entre adultos, espantoso y portentoso que se da. Entonces hay una cultura de la violencia muy fuerte imbricada en toda la sociedad y la cultura estadounidense que creo yo queda reflejada jurídicamente y no solo jurídicamente, ontológicamente y culturalmente en esa segunda enmienda. Así que creo yo que las personas más progresistas, vamos a decirle así, que es una palabra que se utiliza ahora para diseñar, paradójico, ¿no? Cuando antes nosotros decíamos progresistas para referirnos a la derecha, pero bueno, quitando que se apropian de nuestros términos o de ciertos términos, creo yo que una reflexión profunda de qué se tiene que hacer con esa segunda enmienda de los sectores progresistas, no liberales, simplemente progresistas, tiene que llevar necesariamente a la desaparición de la segunda enmienda. Se tiene que exigir que desaparezca esa ley, se tiene que discutir, problematizarla. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en una constitución de un país con el poder de Estados Unidos, tenga esa ley y permita esa posibilidad a sus ciudadanos? ¿Sí? Yo sé que puede haber ciudadanos responsables que porten armas, pero de verdad analicémoslo, analícenlo. ¿Es necesario portar armas? No es un arma la expresión máxima de la barbarie humana. No es la herramienta, el dispositivo más fehaciente, más real, materialmente palpable de la destrucción, sí, de la destrucción del hombre por el hombre. Históricamente las armas se han utilizado para destruir a otros seres humanos o a otros seres vivos. Yo creo que es hora de que discutamos y nos planteemos como seres humanos la existencia de leyes así. Creo que Estados Unidos es uno de los pocos países, de las pocas sociedades
que cuentan con una ley de ese tipo en su constitución y en donde además sus constituyentes o un sector significativo de ellos están, digamos, está tan dispuesto a acoger y aceptar una ley así, ¿no? Entonces, bueno, esta sería mi primera crítica a la dimensión metafísica que implica la existencia de una ley como la segunda enmienda en términos ontológicos, en términos del ser y existenciales, por un lado, pero también en términos prácticos, porque a final de cuentas estos tiroteos escolares y estos tiroteos masivos, que son una característica casi exclusiva de la sociedad estadounidense, son llevados a cabo gracias a que existe la segunda enmienda y a que hay gente en que insiste que ellos no van a renunciar a su derecho a portar armas y lo reivindican con total categóricamente, porque ellos dicen, ellos argumentan que al final de cuentas su derecho a defenderse, basado en la desconfianza que ya mencioné, está por encima del derecho a la seguridad y a la vida de otros seres humanos. Es decir, me pregunto yo, ¿no acaso los niños de este país, de Estados Unidos, tienen derecho a acudir tranquilamente, en paz, a sus escuelas a estudiar sin que tengan que tener miedo de morir en un tiroteo escolar? ¿Es justo que los niños de la escuela elemental primaria de Uvalde, Texas, hayan muerto porque existe una ley que permite que jóvenes de 18 años adquieran armas con tal potencial destructivo? ¿No es acaso superior en términos éticos y morales el derecho a la vida de cualquier ser humano en general y de los niños y adolescentes en particular que asisten a las escuelas en Estados Unidos? Es decir, aquí están en juego dos derechos: el derecho ilógico, inmoral desde mi perspectiva, absurdo de portar un arma de fuego para supuestamente defenderte del enemigo simplemente porque desconfías de todo el mundo, o el derecho a vivir en paz, sin miedo, sin daño psicológico por temer asistir a la escuela y que ocurra algo o a otro lugar, ¿no? Entonces es ese derecho a la vida y a la seguridad y a la tranquilidad que tienen los niños en Estados Unidos, refiriéndome concretamente a los tiroteos escolares. Y en este punto no puedo evitar mencionar algo atroz que me acabo de enterar justamente en este contexto de la masacre en Uvalde, Texas. Yo no sabía esto, que los niños en Estados Unidos hacen simulacros en las escuelas primarias desde muy chiquitos y en las high schools, secundarias y preparatorias, simulacros, simulando un tiroteo escolar, simulando que llega un atacante a su escuela, y entonces hay policías reales en estos simulacros y algunos de ellos llevan una máscara negra y entonces los niños tienen que ocultarse y se apagan las luces y se simula que hay niños heridos. Y bueno, imagínense el trauma que esto significa para un niño de edad escolar primaria. Imagínense que un niño de 6 años tenga que participar de estos simulacros. Imagínense que un niño tenga que vivir con el temor y el miedo de que lo vayan a matar. Porque hay gente loca, simple y sencillamente loca, que cree que tienen derecho a portar armas para defenderse de sus enemigos imaginarios. Esto es una inmoralidad. Esto no es justo para nadie. Y por eso, en parte, yo decidí hacer este video, porque estoy conmocionada de lo que pasó en Uvalde, Texas. La sociedad entera estadounidense está conmocionada.
Y esto ocurre solamente porque hay un pequeño sector, pero poderoso, en Estados Unidos que está representado por el conservadurismo, la derecha, la extrema derecha, los nacionalistas blancos, los supremacistas blancos, que no quieren acceder a modificar, reformar o, en mejor caso, desaparecer esa segunda enmienda. No quieren, y entonces tienen que vivir en pánico los niños y los adolescentes con ese trauma perenne de pensar que su escuela es peligrosa. Algo único que solo pasa en Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, los niños de Uvalde, de esta escuela primaria que acaban de sufrir ese terrible y atroz evento, tienen miedo. Estuvieron entrevistando a varios de esos niños y varios de ellos manifestaron tener miedo de regresar a su escuela. Tienen pesadillas. Muchos de ellos fueron testigos de lo que pasó en su salón de clases, vieron lo que el perpetrador le hizo a 19 niños y 2 maestras. Imagínense el trauma que tienen esos niños de por vida, de por vida. Por más resiliencia que haya en un ser humano, ¿sí? También hay dolor y también hay sensibilidad y también hay la capacidad de caerse y condolerse por otro ser caído al que naturalmente apreciamos, sobre todo en el caso de esos niños que eran amigos de las víctimas. Entonces, ¿cómo puede ser que esto esté sucediendo en Estados Unidos? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo verdaderamente, no cabe en mi mente, ¿no? Yo he tratado de mantenerme al margen, trato de lo que ocurra aquí, pero respetando, ¿no? Pero no puedo, porque yo estoy inmersa en este ambiente y veo todo lo que está ocurriendo. Estoy viendo en directo en la televisión, en internet, en las redes sociales, en los journals, en los noticiarios, en las páginas de los medios electrónicos, esto que está ocurriendo y estoy conmocionada. La verdad, llevo una semana sin dormir casi, horas averiguando, investigando todo lo relacionado con la segunda enmienda, viendo todos los videos, todas las transmisiones de diversos canales sobre esta masacre tan espantosa. Ahora tengo que admitir, creo yo, porque ya he experimentado otras masacres aquí, como la de Parkland en Florida, estaba la de Santa Fe y otras que han ocurrido, digo, hace 10 días antes de la masacre en Uvalde, hubo una masacre en Buffalo por parte de un extremista supremacista blanco que mató a 10 miembros de la comunidad afroamericana. Entonces, ya he experimentado, pero es tan traumático, es tal el shock de ver que en una escuela primaria en donde unos niños estaban a 2 días de terminar las clases y tuvieron ese día su clausura y les dieron premios y a la media hora llega el atacante y esos niños tienen que perder su vida, su futuro, sus sueños, su ser, su existencia misma como seres vivos, su vida. Lo único, lo más preciado que tenemos los seres humanos, lo irrepetible, lo irreparable. Porque no quiere haber sentido común, porque no quieren ceder, porque hay un grupo de gente obstinada en mantener bajo su poder ciertas prerrogativas, ciertas posibilidades respecto a la segunda enmienda, ¿no? Hay quienes incluso hablan pues no sé, del cinismo, de la hipocresía, del estatismo total que hay, porque tienen años aquí pidiendo que se haga algo contra esos tiroteos, que se reforme las leyes, que se impongan leyes más severas y no sucede. Y como ya les expliqué en otro de los videos, creo que fue en el segundo, aquí en Estados Unidos la cosa es que el federalismo no es tan fuerte como en otros países, como por ejemplo en México. En México el federalismo es muy, muy fuerte. Aquí no. Aquí hay ciertas leyes y reglamentos federales que aplican para todo el país, sí, y además
Este país está unificado por la lengua, el idioma, la geografía, la economía, etcétera, pero a nivel estatal es muy fuerte la ascendencia que tienen las leyes, ¿sí? Entonces vamos a encontrar extremos como estados con leyes antiarmas muy severas y como Connecticut, o estados con leyes completamente laxas que permiten monstruos, fenómenos como el que pasó en Uvalde, puesto que Texas tiene ese tipo de leyes completamente relajadas. Entonces ese es un problema que se está viviendo aquí en Estados Unidos a nivel tanto legal como, digamos, cultural y en el orden de la ontología de los seres vivos, en mi opinión, en el orden metafísico, en el orden de la existencia misma de los individuos. Entonces es algo verdaderamente atroz, que yo no lo comprendo, la verdad. Y además me pongo a pensar en todas las implicaciones que hay por el hecho de que no se reglamente adecuadamente la segunda enmienda y que de hecho exista, como por ejemplo que haya tantas armas en Estados Unidos, porque de hecho para esto hay 400 millones de armas en Estados Unidos. Hay más armas en Estados Unidos que personas. Entonces, imagínense que haya tantas armas en Estados Unidos, además de que convierte a esta sociedad en una sociedad con unas altas tasas de criminalidad y violenta. Además de eso, estas armas andan libremente, ¿no?, por todo el país, por todo el territorio nacional. ¿Y quién quita o quién niega que haya gente corrupta que trafique estas armas y las lleve a otro país, como de hecho pasa con México? Ya sabemos que en México las armas llegan desde Estados Unidos, ¿no? Entonces es un problema que no nada más ya afecta a Estados Unidos, sino que afecta a la comunidad internacional. Es un problema grave, grave de primer orden, del primer orden en las relaciones humanas, jurídicas, existenciales, sociales, económicas, políticas, hasta religiosas de Estados Unidos. Y digo religiosas porque la mayoría de los sectores, paradójicamente, que están a favor de la segunda enmienda y que la reivindica, suelen ser cristianos, suelen ser muy cristianos. Esto para mí es un shock, o sea, es una paradoja, yo no lo entiendo. ¿Cómo alguien muy cristiano puede estar a favor de esas leyes? Digo, no todos los cristianos están a favor de ellas, seguramente hay cristianos en Estados Unidos que no están a favor de esas leyes y que las combaten, pero una característica de los que sí están es que suelen ser cristianos evangélicos, la extrema derecha. Entonces, ¿cómo reconcilian, cómo concilian los mandamientos cristianos, digo yo, todo amor, todo dar lo máximo para el prójimo, todo compasión, con portar armas? ¿Cómo? Si el arma de fuego es la seña misma del desprecio a la vida humana. ¿Cómo se concilia eso? Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Y bueno, siguiendo con esto, va ahora una crítica a algo que dijo Ted Cruz, el senador conservador del Partido Republicano en estos días. Mencionaba él, entre todas las causas que dio para explicar, según él, la existencia de tiroteos escolares y mass shootings en general, la falta de valores, ¿no?, familiares. Entonces yo me pregunto, si la falta de valores es un problema, ¿cómo puede ser que tener un arma de fuego sea un valor? ¿Cómo es un valor? Un valor moral, axiológico. ¿En qué sentido? ¿Cómo un arma de fuego es un valor? ¿No? Entonces yo me quedé igual en shock cuando lo escuché decir eso. Es decir, el arma de fuego es el atentado mismo a la moral, a la ética, a la vida misma. Es un antivalor. Una ley como la segunda enmienda, en mi opinión, ¿no? Entonces es una
una crítica que yo hago también aquí en mi canal, en este video. Otra crítica es que escuché por allí que dicen la gente que defiende, ¿no?, la segunda enmienda. Bueno, hay estados en donde tienen muchas armas y son muy liberales con el manejo de armas y no tienen ningún problema. O sea, no tienen tiroteos escolares. Y hay estados al revés, ¿no?, en donde hay mucha legislación y si hay algo así, ¿no? Pero sobre todo la primera parte del argumento. Entonces yo me quedé pensando, bueno, es que esa persona no entiende, no lo está viendo, no está viendo el todo, está viendo la parte. Él no entiende que Estados Unidos es un país, que es cada uno de los estados de Estados Unidos, aunque tengan leyes propias y autónomas, están cohesionados por la cultura, no solamente por el idioma, por la economía, por la política, sino sobre todo y más importante por la cultura. Así que aunque haya estados, sí, en donde tienen muchas armas y no hay tiroteos, y estados en donde no hay armas pero hay tiroteos, lo que es aquí el denominador común de todos estos estados es que tienen una misma cultura, que es la cultura de la violencia que caracteriza, aparte de la cultura de masas de Estados Unidos, porque hay que ser justos, no toda la cultura estadounidense es así, y ni siquiera tampoco toda la cultura de masas. Hay parte de su cultura de masas que es en nada violenta y muy hermosa, e igual parte de la cultura anglosajona que es preciosa, que nada tiene que ver con las armas y con la violencia, pero hay una parte que sí. Entonces eso está imbricado en su cultura y es a través de la cultura y no de las delimitaciones o demarcaciones regionales que se da la violencia en Estados Unidos. Por eso es que puede haber estados con muchas armas en donde no hay tiroteos, y eso entre comillas, porque eso es un comentario que yo vi en la red social. Lo tengo que revisarlo porque estoy segura que si voy y reviso, seguramente hay algún problema en ese estado, y si no hay tiroteos escolares, a lo mejor sí hay tiroteos masivos en general o altos niveles de delincuencia, etcétera. Es decir, es multifactorial, como ya lo comentaba en las otras partes del video, ¿no? Entonces esa es otra crítica que yo quería verter aquí en mi video, y voy a tratar, antes de acabarlo, alguna otra crítica que yo quería elaborar aprovechando esto. Bueno, una crítica a la Asociación Nacional del Rifle, que es un lobby, se le llama aquí Gun Lobby, que es el lobby de las armas de Estados Unidos, que está integrado por esta asociación y algunas otras asociaciones parecidas. Estaba viendo yo que una información en donde se afirma que varios senadores republicanos han recibido bastante dinero de estas asociaciones y concretamente de la NRA como parte del lobby que hacen, y se mencionaba que el senador Ted Cruz concretamente, que es una de las personas que más se niegan e imposibilitan que se discuta la segunda enmienda, es una de las personas que ha recibido más beneficios de ese lobby, ¿sí? Como parte de sus labores de lobby, de cabildeo. Esas asociaciones han favorecido a Ted Cruz con $470,000. Entonces eso es algo que está mal que en la política haya dinero, porque si en la política hay dinero, ya hay otros intereses ajenos a la política, y no es la política la que toma las decisiones, sino que es el dinero el que influye en que a fin de cuentas se tomen decisiones. Entonces, las políticas económicas que se toman en un país ya no son resultado de la política, sino de la economía política de esos países, como ocurre concretamente, como ya sabemos, en el caso de la sociedad capitalista. Aunque se enojen, aunque nos odien los extremistas de derecha, y perdón, yo no quiero provocar su odio, en serio, yo quisiera ser amiga de todos, pero es que en serio, es aberrante que haya esta persecución contra la gente de izquierda, contra la gente que señalamos, oigan, miren, está mal el sistema, nos está llevando a la debacle, el capitalismo no funciona, ya está demostrado, ya lo demostró Marx en sus escritos políticos y económicos, en El Capital,
etcétera, etcétera, y no quieren entender. Ahora digo yo, no vamos a borrar el capitalismo de un plumazo, lo entiendo, pero sí podemos instrumentar varias políticas a través de la política para mejorar la vida de las personas que habitan esta sociedad capitalista, para mejorar la educación, los sistemas de salud, sí, a través de políticas públicas, y ni siquiera se concede eso. Digo yo pensándolo, no querer reglamentar la segunda enmienda es una negativa a permitir en muchos sentidos, dado el dato que acabo de mencionar, que sea la política y no la economía la que rija en nuestras vidas. Y digo yo, sería una política pública que se pueda reglamentar la segunda enmienda en Estados Unidos, si no es que borrar para siempre de la faz de la tierra esa ley que a mí me parece francamente obscena y obsoleta y absurda e ilógica y sobre todo genocida y antihumana. Entonces, bueno, también recordar que en esa convención estuvieron varios republicanos que hicieron declaraciones del tipo: es la maldad lo que provocó esta masacre, solo a los malos con armas solo los vamos a poder combatir los buenos, solo pueden combatirlos los buenos con más armas, etcétera. Esta idea de fortificar las escuelas, es decir, armar a los profesores, tener más policías, etcétera. Es un sinsentido, es un sinsentido, de verdad, todo esto. Es un sinsentido. Y yo invito, por favor, a través de este humilde video, es mi pequeña contribución, yo sé, ínfima, mínima, que tal vez nadie va a ver y que tal vez a nadie le va a importar, en memoria de todo lo que han sufrido muchas personas, y con la esperanza de que puedan cambiar las cosas, de que se pueda modificar esa ley, de que mejoren las condiciones en los centros escolares aquí en Estados Unidos, ¿no? Y esta creo que sería toda mi crítica y todas mis conclusiones. Espero no estar olvidando nada. Si olvido algo, a lo mejor ahorita grabo otro clipcito. Pero antes de terminar, quiero decir que este video fue provocado por lo que pasó el 24 de mayo de 2022 en la escuela primaria elemental Robb en Uvalde, Texas, en donde murieron 19 niños de cuarto grado cuyas edades oscilaban entre los 9 y 11 años, en donde murieron 2 maestras también, que este evento ha sido un evento que ha causado un shock, a mí me lo ha causado a nivel personal y a nivel social, que ha conmocionado a la sociedad y que ha sido un disparador de muchos sentimientos y un sentido de injusticia muy fuerte por lo que pasó. Y que nada, yo sé que es una tontería, sé que mi video es ínfimo, que no es importante, que casi nadie lo va a ver porque mis videos no son muy famosos, ni tienen muchos likes, ni nada. Pero con todo corazón hice este video, esperando contribuir a este problema. Y también, ¿por qué negarlo? ¿O cómo negarlo? Como ya comenté en otro de mis fragmentitos que grabé. Es verdad, creo que sí me pasó eso. Me sentí muy identificada con lo que pasó porque la comunidad que sufrió esto fue la comunidad mexicoamericana en Texas, y es una cultura de algún modo cercana a nuestra cultura, a mi cultura como mexicana, mi cultura mexicana que amo y adoro, porque yo amo y he amado siempre y amaré toda mi vida mi mexicanidad. Entonces, de alguna manera sí me sentí, ¿cómo lo digo? Sentí una cierta sensibilidad especial con lo que le pasó a esta comunidad. No digo que no me haya pasado con otros eventos, claro que me ha pasado, pero la capacidad de entender cómo están llevando ellos a cabo su duelo, su dolor,
creo que es más directa porque estas comunidades, si bien ya son comunidades muy asimiladas a Estados Unidos, no, ya tienen la cultura estadounidense completamente integrada en sus venas, pero también existe la otra componente de la cultura mexicana y esto lo pude ver y vivir ahora que pasó este acontecimiento. Entonces sí, también tiene que ver, creo yo, de algún modo, esta conexión que siento con las comunidades hispanas y latinas aquí en Estados Unidos, puesto que yo soy hispana, puesto que yo soy latina, puesto que yo soy mestiza, puesto que mi cultura es la cultura latina, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas serían todas mis críticas. Espero no estar olvidando nada en mis conclusiones. Ojalá les haya servido este video, esta pequeña contribución, esta quizá tonta contribución a este debate que se está dando ahorita aquí en Estados Unidos a nivel público. Es increíble, deberían de ver, los ánimos están muy caldeados, la gente está muy apasionada. Hay mucha gente que ha ido al memorial que instalaron en las afueras de la escuela para recordar a estos niños. Mucha gente de otros estados han ido, de todas las clases sociales, bagajes culturales. Es algo que ha pegado mucho en Estados Unidos y yo espero que esta vez sí pase algo. Tengo la esperanza de que sí pase algo y se haga algo para ayudar a estos niños, en favor de estos niños. Entonces, pues nada, creo que es todo por el momento, creo que es todo de este video. Tal vez voy a seguir informando de este tema porque seguramente se van a dar las discusiones a nivel público, van a estar allí abiertas y yo creo voy a tener mucho que reportar, eso espero, y tener tiempo y capacidad de hacerlo. Y nada, muchas gracias. Gracias a las personas que sintonizaron este canal, estos videos tan humildes. Les agradezco sus visitas, que dejen un like, que dejen un comentario, que viralicen o distribuyan el video si les parece interesante, aunque en este caso es lo de menos. Y nada, me siento muy contenta de haber podido contribuir con este humildísimo serie que hice, que la llamé School Shootings Uvalde, Texas, así se llama mi serie, que dediqué a los acontecimientos que ocurrieron hace una semana en Uvalde y que dediqué a todas aquellas personas que han sufrido a causa de este fenómeno de la violencia aquí en Estados Unidos. Y entonces sería todo por el momento. Gracias por sintonizar. Sigan sintonizándonos, denle un like si les gustó el video y si les gustan los videos, suscríbanse y déjenos sus comentarios y compartan nuestros videos también. Y sería todo por el momento. Gracias por sintonizarnos. Bye.